Ahí está. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al seminario sobre libro álbum. Mi nombre es Mariel Rabasa. Este seminario originalmente lo armamos y lo dimos con Marcela Ramírez, una colega con la que escribimos juntas Desbordes, que deben haber visto ustedes el libro. Además de colega, una gran amiga. Marce hace 5 meses tuvo un accidente de tránsito muy terrible, así que todavía está en recuperación y entonces por esa razón el seminario lo doy sola en presencia. Ella está en la trastienda conmigo, por supuesto, eh, y este seminario lo armamos juntas. Entonces, bueno, era legítimo que se los aclarara para que ustedes supieran que muchas veces cuando digo nosotras, es que somos nosotras, aunque ella no esté en este momento presente. Bueno, ustedes habrán visto el cronograma que tenemos para el seminario. Tenemos 3 clases que están escritas en la que ustedes, si entran a la clase, ya se dieron cuenta, pueden linkear bibliografía. En otras clases aparecerán también videos. Bueno, en la clase 1 aparece, en la 2 y en la 3, que tiene que ver con propuestas didácticas en espacios formales y no formales. Ahí van a aparecer también otros videos. Y después tenemos una cuarta unidad que tiene que ver con cuestiones relacionadas a la investigación. Hay varios TFI que se están haciendo sobre libros álbum, también trabajos de maestría y un poco para orientarlos y orientarlas en esa línea si es que ustedes quieren seguir en esa línea de investigación. Pero no nos adelantemos porque para esa cuestión de la investigación vamos a tener el encuentro de noviembre. Por ahora vamos a trabajar con esto que tenemos ahora. Nosotros y ya transitamos por la primera clase. Espero que la hayan disfrutado, la primera clase, los anexos de la primera clase y el trabajo en grupos que conlleva la segunda de las clases. Más allá de que el trabajo ustedes van leyendo a sus colegas, no crean que quedo afuera, los y las voy leyendo. También voy a hacer un comentario sobre los trabajos que ustedes devuelven. Eh, Vi que hay al menos uno subido de comentario. Alguien me escribió ayer que no podía acceder a subir el trabajo, pero estuve chequeando y parecería no haber ningún problema. Pero en todo caso, cuando terminamos el encuentro, si alguien tiene un problema de este tipo, lo vemos antes de cerrar el Zoom, así lo podemos solucionar. Eh, Creo que no va a haber ningún problema. Bueno, la idea de juntarnos hoy es para escuchar las voces de ustedes, ¿sí? Esto de trabajar en grupo es una decisión que tomamos hace bastante porque nos parece que cuando uno se pone a trabajar con el otro y a mirar este tipo de textos que son tan particulares, que son tan complejos, como dice Silva Díaz, ¿no? La complejidad de las obras. Silva Díaz, allá para el 2005, fue una de las primeras que habló sobre esta complejidad del género. Pero esta riqueza que tienen los libros permiten abordarlos desde diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, desde diferentes aspectos. Ustedes ya vieron lo literario, el diseño gráfico, las ilustraciones, el formato. Y sobre el formato, digamos que en este encuentro, lástima que no sea presencial, pero por lo menos tenemos Zoom, hay algunos libros que cuando uno los ve en PDF no se pueden apreciar, ¿sí? O necesitamos verlos y tocarlos, sobre todo porque hay muchas obras que tienen que ver con las texturas, ¿no? Entonces, como decimos en algunos trabajos nuestros de bibliografía, hay una tripartición en estos libros: el ilustrador, el escritor y el editor, que tienen un peso que en obras anteriores, en géneros anteriores, no lo tenían. Piensen ustedes, y recupero un poquito la primera clase, cómo interviene el sistema cultural que transforma estos libros en verdaderos objetos estéticos, ¿sí? Eh, a ver, como para darles un ejemplo, tengo acá una pila de libros para mostrarles. Por ejemplo, este que lo deben conocer, lo deben haber visto, ojalá lo hayan visto en algún momento, que es de Rebecca de Metrier, ¿sí?
El teatro de Rebeca. ¿Y qué tiene de particular el libro cuando lo abrimos? Voy a pasar algunas páginas para que vean. Fíjense, ¿ven? ¿Alcanzan a ver cómo funciona? Está calado hacia adentro. Miren, yo paso la mano y se va armando de esta manera. Es una belleza y es una delicia. Miren lo que es esto. Fíjense, ¿ven? Uno va pasando las páginas así y acá aparece otra escena que se va conformando, ¿ven? Bueno, estos libros son para tenerlos en la mano. O sea, en algún video en YouTube lo pueden ver que alguien se ocupó de filmarlo y demás. Pero hay otros libros, como les estoy mostrando algunos que no están puestos en los anexos del seminario justamente para poder ampliar un poquito esto. Si alguna vez vieron Nocturno de Isol, ¿sí? Nocturno de Isol tiene un formato así como extraño. Dice que es un recetario y cuando uno lo abre, que funciona de esta manera, está todo en negro, ¿sí? Pero de pronto aparecen estas páginas, miren, ¿se alcanza a ver? Ahí. Pero este libro dice que es para leerlo de noche, porque de noche aparece iluminado. Entonces, es hasta imposible que lo leamos hoy, ahora nosotros. Fíjense, dice, el sueño de la puerta que no se podría abrir. Y hay una puerta ahí en el suelo y hay una habitación, ¿ven? Si este libro ustedes lo ponen en la mesita de luz con un velador, que es lo que indica Isol para leerlo, si apagan la luz, se ilumina. Otra escena, otro dibujo, otra imagen, ¿sí? Pruébenlo, búsquenlo, es una cosa bellísima. Nocturno de Isol. Tiene que ver entonces con leerlo de otra manera. Fíjense que necesita una luz diferente, un momento del día diferente para leerlo. ¿Sí? Bueno, también puede ser el mismo momento del día. El otro día daba un taller y las alumnas se fueron a encerrar al baño con un celular de linterna como para poder leerlo. O sea que también se podría. Pero digo, no es para ir a una librería, agarrarlo y verlo, porque tampoco podría ser. ¿Sí? Bueno, sabemos, siempre que damos el seminario y lo comentamos con Marcela, que todos tenemos recorridos diferentes respecto a estos libros. Hay algunos que han transitado mucho sobre ellos, que se han encontrado en las escuelas, en las instituciones, en bibliotecas, con colegas, en las librerías con estos libros, y hay otros que dicen realmente, wow, ¿y esto de qué va? Entonces un poco es para ver cómo les fue con esto, el trabajo en grupo que hicieron, qué les pasó cuando lo iban haciendo, esto, cómo los interpelaron estos modos de leer, que seguramente son diferentes, y estas experiencias estéticas que enriquecen la mirada sobre las obras, ¿sí? Bueno, a ver, las y los escucho, tomen la palabra, comencemos a charlar sobre estos libros. ¿Qué les pasó cuando se pusieron a trabajar? ¿Sí? Bueno, hola, yo empiezo porque me encanta. Ah, buenísimo, Me dale, dale. gusta, me reentusiasma. Es más, confieso que salí a buscar muchos de los que estaban en anexo, que Genial. los tenía pendientes y bueno, cuando los vi enlistados Ujú. me picó y los fui a buscar. Buenísimo, Eh, te hace es- mover. Fíjense sí, cómo estos libros hacen que nos movamos, además. y, y este que mostraste último, Nocturno de Sol, lo tuve el otro día en la mano, no lo Sí, entendí, era de día. papá. Ah, ¿viste? Y Era lo que ahora, decía. viste cuando, no sé si les pasa que a veces escuchan o ven algo varias veces en una misma semana y decís, uy, esto, qué raro que lo escuché y no lo conocía y de repente aparece. Bueno, me llamó la atención y voy a volver porque ahora entendí y voy a volver Ujú. por él porque muero por ponerlo en la mesa de luz de mi hija a la noche, Ah, que siempre busco algo para conquistar la atracción de la lectura. sí, hermoso libro. ¿Alguien tuvo Sí. Nocturno en sus manos? ¿Alguien pudo ver Nocturno alguna vez? Bueno, ese Nocturno es un recetario de sueños y Sol dice cómo hay que leerlo.
que es uno por noche y en realidad está armado porque tiene una Es de Isol, textura. ¿no? Sí, Es es de de Isol. Isol. Isol, sí. Isol es una, bueno, ya la conocen, es una escritora argentina contemporánea, se llama Marisol Micenta, pero es una artista, es diseñadora, además es música. Si la siguen por las redes, la verdad es que es una artista genial y este nocturno está armado con una especie de tinta muy particular que hay que iluminarla primero y cuando la luz se apaga, esa tinta resalta. Entonces es Wow. maravilloso lo que sucede ahí, es maravilloso lo que sucede ahí. Bueno, a Caro entonces le interpeló muchísimo esto de nocturno y otras voces, a ver qué pasó en los grupos o cuando se acercaron algunos libros en particular. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, nosotras con Ayelen, que es la primera vez que trabajamos en grupo, empezamos a comentar cuáles nos entusiasmaban. Yo conocía la mayoría de los libros, trabajé mucho tiempo en una escuela de artística, Ah, bien. así que bueno, sí, ahí exploramos muchísimo el trabajo con libros álbum, así que bueno, los conocía y todos me entusiasmaban por distintos motivos, pero la verdad ahí admito, yo había entendido mal la consigna y entendía que era seleccionar un libro. Entonces, bueno, concentramos la lectura en Clara y El hombre en la ventana. Hermoso, Eh, sí, hermosa obra. que no lo tenía tan conocido, tan leído, pero yo trabajo en un instituto de formación docente y hace 2 años llegó con la Sí, biblioteca ESI. sí, sí, tal cual. Entonces me había pasado que si bien lo trabajé incluso en la formación, siempre lo abordábamos desde la ESI, ¿no? Entonces no me había permitido como poner más una atención en otras cosas que estaba contando el libro, ¿no? Más allá Ujú, de, de lo relevante que está muy bien, ¿no? Poner el foco ahí en aquello que se calla y la relación amorosa, bueno, que también forma parte, entiendo, de los libros álbum, ¿no? Esto de abordar los temas más incómodos o que pueden generar tensiones, ¿no? Bueno, yo siempre celebro eso del libro álbum, que nos pone en un lugar así de tensión, ¿no? Bueno, a mí particularmente me pasó esto, que como que dejé de lado un poco ese trabajo para abordarlo desde la ESI y lo pensé en otros términos y me fascinó mucho cómo escenifica las situaciones de lectura, ¿no? Y bueno, un poco una de los aspectos donde fuimos a poner foco fue ese. O sea, hay por supuesto una doble... en la interacción entre los personajes hay transformaciones, ¿no? Tanto para el hombre de la ventana como para Clara. Pero bueno, a mí me parecía muy hermosa esas escenas en las que Clara va con el libro y se van superponiendo las imágenes. Eh, y lo pensé en términos de escena de lectura, bueno, un poco enganchada del seminario sí, de de historia Paula. social de los libros, Sí. pero bueno, me pareció también interesante como vincularlo con eso, ¿no? Como el libro álbum también puede armar esas escenas de lectura y todo, Ujú, y representar de alguna manera todos esos procesos que son mentales, ¿no? Pero que aparecen ahí más en el orden espacial, ¿no? Que ujú. son la superposición de imágenes de Clara yendo, viniendo en distintos momentos con distinta ropa, como atravesando, eh, bueno, lo que nos pasa cuando leemos, ¿no? Atravesando distintas Sí, sí. emociones y demás. Sí, a Eh, ver, en un segundito, Caro, sí, así vamos intercambiando. Caro habla fundamentalmente de lo potente que son los libros álbum, un libro que uno puede leer para la ESI, por decirlo de alguna manera, o nosotros sabemos que no usamos los libros para, pero de hecho funcionan de esa manera. Y entonces Caro dice, pusimos el foco en otras cosas. Y hay muchas cosas donde poner el foco, ¿no? Eso por un lado. Eh, por ejemplo,
ahora que ustedes saben más del libro álbum, leemos igual las obras que conocíamos después de haber leído la bibliografía, después de haber intercambiado con los colegas. ¿Qué pasó con esto? Hay otros que le pasaron como a Caro estas situaciones en donde eran libros conocidos que volvieron a ellos y se encontraron con otras cosas, o cuando lo charlaron con los colegas. Perdón, hola. Yo que estuve Sí, trabajando con Caro, no lo conocía este libro, no lo conocía de nada, no, nunca lo había visto. Y cuando ella me comentó como de una lista de los que le parecían más interesantes, me puse a leer esos y, ujú, y ese fue como el que me encantó, pero por una cuestión de que cada vez que lo volví a leer, le volví a encontrar algo. ahí Era está. como que todo Bueno, el tiempo volví a encontrar otra cosa y agregaba otra cosa al análisis porque sí. realmente era en cada página descubría una cosa distinta. Y otra cosa que hicimos, que Caro me mandó como una entrevista que le habían hecho a la ilustradora, y también el escuchar el trabajo que realizó esa ilustradora para hacer ese libro y cómo fue el proceso de creación y de dónde viene la historia también, porque la ubica en un tiempo y en un Sí, espacio específico. Entonces era como toda información y que cada vez era como que me daba más sentido y a la imagen le ujú. podía encontrar más cosas. Era como, me iba contando cada vez más. Eso me pasó con Sí, me a encantó. ver, voy a retomar desde este lugar que decís a Neilén. Angelén. Angelén, desde este lugar. Volver a esos libros y descubrir todo el tiempo cosas nuevas, ¿no? Y esto también tiene que ver con algo que tomamos en Desbordes con Marcela, que es la cuestión etaria. No es que, a ver, esto de estos libros son para chicos, no son para chicos. Caro hablaba al principio de los temas, estos temas incómodos que el libro álbum viene a tomar. Hay algunos grupos que tomaron El pato y la muerte. Bueno, es un tema que no entraba en la literatura y entra muy fuertemente con esto, como Hull. Aquel que no leyó Hull es fuertísimo, como uno lo interpreta como lector, ver eso de Hulk. Y descubrir cosas nuevas tiene que ver, como decían las chicas recién, con volver al libro una y otra vez, volver con distinto bagaje, unos, con bibliografía diferente, con una entrevista, como decían recién las chicas que leyeron una entrevista, entonces me hace ver las cosas de otra manera, eh, conversar con el otro. A ver, Voces en el Parque, libro icónico, referente, axial de los libros álbum de Anthony Brown, que está en el anexo, creo que es el libro más conocido y todos ya a esta altura lo deben haber leído. Ese libro, hay una experiencia de hace muchísimos años en Ciudad de Buenos Aires que se leyó ese libro con los mismos chicos durante toda la escuela primaria, con los mismos chicos, todos los años. Y cada año que lo leían, encontraban cosas diferentes. Y Marce y yo, que leímos muchísimo ese libro, muchísimas veces, nosotras leemos los libros, a ver, voy a agarrar uno cualquiera. Nosotros leemos los libros, después les muestro esto, de esta manera, ¿no? Así. Entonces, nosotras miramos los libros desde este lugar. Y desde este lugar descubrimos en una imagen, esa que aparece en el tobogán, deslizándose en el tobogán uno de los personajes, bueno, la sombra vista desde acá arriba es el grito de Munch. Entonces, nosotras hacíamos muchísimo tiempo que veníamos trabajando con ese libro, lo dábamos en el profesorado y lo conversábamos con las maestras y tal, y de pronto un día, leyendo así en el profesorado, dije, wow, ¿y esto qué es? O sea, que esto me lo había perdido y hacía un montón que venía leyendo ese libro. Entonces, eso es también lo que a uno lo atrapa y lo seduce de los libros álbum. Todas las cosas que voy descubriendo nuevas, ¿sí? Entonces, uno se pone a pensar si cuando lee estos libros es una búsqueda de recursos o es una construcción de significado. A ver, que alguien retome esta pregunta. Cuando uno lee libros álbum, ¿es una búsqueda de recursos? ¿Busco qué recursos usa y los voy viendo a todos o construyo significado? Janina dice no. A ver, Jani.
No, ¿cómo están? Según lo que estás Bien, bien. diciendo en esto de que ningún libro es para tal edad y para ningún niño, yo calculo que el niño, no tuve contacto con libros álbum, soy de educación especial y es de las primeras veces que escuché y que en profundidad lo trabajo ahora con ustedes. Eh, Obviamente, como puse, me parece un mundo maravilloso en esto de que cada uno va construyendo el sentido de forma personal y el niño va a ir haciendo eso y eso es lo importante, que el todo construya el sentido, no ir atando o juntando las distintas partes para tratar de que sea lineal la historia, como estamos acostumbrados, porque si nosotras lo que habíamos empezado a principio de año, bueno, encontrábamos un libro con muchas imágenes y decíamos, ah, listo, es un libro álbum. Y no, y ahora trabajándolo, no, es mucho más complejo que eso. Claro que sí. No es solamente la ilustración de lo que está diciendo en forma lineal el texto, sino es mucho más complejo. A mí personalmente me gustó mucho el de los 7 ratoncitos ciegos, Los 7 en eso ratones de ciegos, sí. que va hilando la historia la sorpresa y que nosotros lo pusimos de esa manera, no sabemos si está del todo bien Sí. identificado, pero es que lo vas descubriendo con los mismos ratoncitos a la sorpresa que ellos quieren ver quién aparece. Sí, a ver, Janina está incorporando un concepto que trabaja mucho Cecilia Bayur. Ustedes tienen bibliografía de Cecilia en el programa, pero pueden ir a buscar muchísima más. Ella habla de la sorpresa y en este caso tenemos la sorpresa con la obra, con las posibilidades de lectura que tiene esa obra, con las lecturas de otros, eh, el saber como curiosidad y como sorpresa. Y además, esto que dice Yani, no es que uno ya lee de manera cronológica. Otro libro que es fundamental y es de Isol es Tener un patito es útil. Isol tardó 7 años en publicar este libro y tardó eso porque ella lo quería en este formato y no otro. Entonces es un libro que viene en una cajita, pero no por esto tardó tanto en publicar, no es la cajita, ahora les muestro. Finalmente se lo publica Fondo de Cultura Económica, que de económica no tiene nada, pero es quien se hizo cargo de esto. En ese momento estaba Daniel Goldín al frente de la editorial y por supuesto que supo ver esto. Este libro es otro de los que hay que tener en la mano por el formato, ¿sí? Acá dice tener un patito es útil, dice me encontré un patito y lo agarré, lo uso para mecerme. Bueno, todos leyeron tener un patito es útil seguro en un PDF. Ahora bien, cuando este libro termina, voy de este lado y dice, tener un nene es útil, y dice, me encontré un nene y me agarró. Y acá decía, me encontré un patito y lo agarré. O sea, es la misma historia contada por un narrador diferente. ¿A alguien de ustedes se le ocurriría, vos dijiste educación especial o en inicial, ver perspectiva del narrador, ver posición del narrador? Uno lo aprende allá por tercer grado, cuarto, narrador protagonista, primera persona, omnisciente, testigo, etcétera, etcétera. Y este libro, así, con estas 2 páginas, miren, es un acordeón, ¿sí? A ver, viene a solucionar un problemón que hemos tenido los profes de lengua y de prácticas del lenguaje por años, que tiene que ver con estas perspectivas. Tan sencillo, pero tan sencillo de resolver desde este lugar del formato y cómo Isol piensa esta perspectiva del narrador. Isol además tiene algo muy particular, que todos sus personajes son niños, entonces ahí es muy fácil ver la diferencia entre autor y narrador, ¿no? Esto sí, si quieren indagar más, autor y narrador, busquen Barthes. A ver, si puedo ponerles, bueno, no encuentro acá para escribir en la mensajería. Bueno, no encuentro. Roland Barthes, lo van a encontrar y él habla de la muerte del autor, ¿no? Que es el narrador quien toma la palabra. Ahí está. Gracias, Caro. Ahí está, no encontraba esto. Sí, Roland Barthes. Quien habla sobre esto. Bueno, y los libros vienen a solucionar estas cuestiones. No es solamente, como decíamos hace un ratito,
que incorpora temas que tienen que ver con muchas cuestiones que antes no entraban en la literatura. Y esto de lo etario, que también mencionaron las chicas antes y ahora Janina, en el libro Desbordes nosotras hicimos, en la segunda parte de Desbordes hicimos una experiencia y llevamos, o sea, trabajamos con libros desde maternal. Después, ustedes tienen un ejemplo de maternal en una de las clases, hasta la universidad. Y cuando llevamos los libros a la escuela secundaria, era el último año de la escuela secundaria, donde estos libros no habían entrado, porque fue hace unos años, no habían entrado. Teníamos una valija de libros con 50, 60 libros, se los dimos a los chicos para que exploraran, y por supuesto que habíamos puesto Tener un patito es útil, pero lo habíamos puesto por el formato. Entonces trabajamos, hicimos un taller, levantamos datos, era un trabajo de investigación que hicimos con Marcela y tal, y antes de irnos le dijimos, bueno, ¿por qué no nos dicen de todos los libros a ustedes cuál les impactó más, cuál les gustó más? Y ellos eligieron Tener un patito es útil. O sea, chicos de 17, 18 años. Entonces, a ver, estos libros son para que lo disfruten los niños y los adultos que leen ese libro para los niños, ¿sí? O sea, el mercado editorial también se ha dado cuenta de que esto funciona de esta manera, ¿sí? Bueno, a ver, otras experiencias. Paso, voy buscando algunos otros libros para mostrarles. O sea, Hola, buenos días. hola Gaby, Hola, ¿cómo están todos? muy bien. Bueno, nosotros conformamos un grupo con Nora y con Luciana. En un Ujú. primer momento, bueno, tomamos, primero queríamos tomar algunas imágenes, pero bueno, es como que uno se va asomando y Se cae va en los entusiasmando. libros, tal cual. Tomamos el libro Caperucita Roja de Adolfo Serra y Caperuza de Beatriz Martín Vidal. Ujú. ¿Por qué lo seleccionamos? El primero nos llamó la atención por tratarse de un libro silente y obviamente que lo que nos cautivó fue la hipérbole de las imágenes, y Caperuza por Beatriz Martín Vidal por la exquisitez de las imágenes, ¿no? Y lo que transmite a través de ella. Algo que notamos fue que, y es como que retomo tus palabras, la importancia de tener estos libros en la mano. Si bien Caperuza no lo conocíamos, Caperucita Roja de Serra, sí Caperuza. Y por ejemplo con Nora tenemos los libros, pero lo que nos llamó la atención es decir, cuando empezamos el trabajo, entre las tres, lo primero que tratábamos de recabar fueron cuáles fueron nuestras primeras impresiones de los libros. Y luego tamizarlas a través de la bibliografía. Consideramos totalmente válidas esas primeras lecturas porque, bueno, ahí es donde uno observa y puede tomar total dimensión de los modos de leer de cada uno y cómo las obras nos atravesaron. Y lo que les quería decir con respecto a esto de tener el libro en la mano es, Nora tiene la edición de Caperuza, la primera edición, y yo tengo la edición del año 2020, y son totalmente diferentes. Y claro, no nos poníamos de acuerdo en determinadas cosas, porque uno de los libros tiene una guarda que es exquisita y el otro la carece totalmente de ella. Entonces, A ver, perdón, lo que Gaby, subrayábamos, sí, voy a rescatar esto que decís que es muy importante, que tiene que ver con la guarda, y ahí entramos en los formatos. Después vamos a hablar un poquito exacto. más de los formatos. La guarda, las páginas de guarda, antiguamente no se usaban, y estas páginas de guarda están de todos los tiempos, porque de hecho aparecen con las ediciones de la Biblia, que la Biblia tenía hojas muy finitas, entonces esas páginas de guarda, que es la inicial y la final, era para resguardar el libro justamente, y ahora se usan. Y tienen un sentido increíble, increíble. A ver, seguro, si no conocen No, de Claudia Rueda, que es una escritora colombiana, ustedes agarran la primera página de guarda, no lo van a ver bien, tiene apenitas unos puntitos y tienen una textura esos puntitos, y en la página de guarda final, si lo muevo, tiene muchísimos puntitos blancos.
y tienen otra textura. Ahora, ¿por qué acá hay poquitos y por qué acá hay muchos? Lo descubrimos cuando leemos el libro. Ahora después se los voy a mostrar. Pero en función de esto que decía Gaby, quería ilustrarlo ahora que ya tenemos esto acá y después seguimos hablando de los formatos. Sí, Gaby. Claro, en la edición que tienen ahora, uno abre el libro y se encuentra, yo no lo tengo, a mí me tocó el libro en donde no tiene guarda, observa toda una imagen oscura, pero en relieve están cada una, vamos a decir, de las secuencias en que la autora quiere mostrar con mayor significación, ¿no? Digamos. Y bueno, y es totalmente rico. Sin embargo, en la edición que yo tengo, no lo tiene. Eso no está. Eso no está. Bueno, por eso hablábamos hace un ratito, ustedes lo pueden rescatar de Desbordes, esta cuestión de la tripartición, ¿no? La ilustración, el escritor, digamos, el que hace la parte de la textualización, y la edición. La edición es fundamental, ¿sí? Que tiene que ver no solo con el formato, sino con otras decisiones editoriales. Nosotros tenemos un capítulo en Desbordes que habla sobre esto. Bueno, sí. Sí, no sé si lo logran apreciar, Sí, pero bueno, sí se ve. En el libro que yo tengo, si bien están las imágenes, la otra imagen es totalmente negra. En la edición, vamos a decir, en la primera edición, esta hoja es de color blanco, ¿no? Y cómo a nosotras nos llegaban de diferente forma, que sea blanca o que sea oscura. Exacto, bueno, Itzvan, el argentino, que es diseñador gráfico, con el que nosotros tenemos una excelente relación, y él tiene, o sea, en el libro nuestro escribió un capítulo, pero él tiene un libro precioso, se llama La otra lectura, que tiene, nosotros les extractamos un capítulo para este seminario, y él habla justamente de la ilustración de los colores. Él tiene un libro que se llama O los colores. Esperen, denme un segundo que se los voy a buscar porque merece la pena. Denme un segundo. Perdón, no se llama O los colores. O los colores es el de Jorge Luján. Este se llama Has visto. ¿Has visto? ¿Ven? Y fíjense, arranca y esta página es toda blanca. Y el texto tiene que ver con esto y le da absolutamente sentido. Dice, oso polar sobre la nieve dibujando sobre un papel a su hijito que dibuja sobre la nieve. Al fondo se ve un iceberg. ¿Has visto al oso polar blanco sobre la nieve blanca dibujando un papel blanco al osito polar blanco con el iceberg blanco de fondo? ¡Oh, qué bella imagen! Y esta es roja. Y también tiene que ver con esto, o sea, cobra sentido, bien de libro álbum, ¿no? Cobra sentido cuando se puede hacer esta intersección entre la imagen, la ilustración, en este caso el color. Como decía Gaby recién, es diferente que esa página sea negra que sea blanca en ese libro, con lo que dice y con lo que no dice ese libro, en realidad, con lo que no dice. ¿Sí? Exacto. Entonces, bueno, Itzvan es muy interesante para leerlo porque nos da otra perspectiva. Aparte, Itzvan trabaja con otras técnicas como el collage, trabaja con Andrueto, hace cosas pero maravillosas. No se pierdan de verlo, síganlo, sino en las redes. Es una especie de genio ese Itzvan. Sí, Gaby. Sí, lo que conversábamos entre nosotros es la importancia, porque muchas veces nosotros como mediadores de lecturas tenemos un libro y consideramos que el resto tiene el mismo libro, la misma edición y el mismo formato, digamos. Porque de hecho también difiere entre uno y otro el tamaño del libro. Sí. Entonces, bueno, eso quizás estuvimos charlando mucho con respecto a eso. Y con respecto al segundo trabajo que tenemos que realizar, que estamos también analizando el trabajo de Julia y Angélica, también encontramos una diferencia en las ediciones. El libro que estamos ahora trabajando se llama Yo espero, y sin embargo también lo encontramos con el nombre El libro de la vida. ¿No? Entonces esas pequeñas, vamos a decir, grandes diferencias, que bueno, que también nos hace indagar con respecto a los libros que uno quiere abordar. ¿No? Y porque ahí insisto en la importancia de los editores en esta
Sí. en este contexto, en este siglo XXI, en esta cuestión de las obras, cómo circulan, ¿sí? Entonces, seguimos hablando, a pesar de este lugar del editor, seguimos hablando de la potencia de la obra, seguimos hablando de la semantización que tienen las obras, ¿sí? Lo empezamos a leer diferentes, ¿sí? Si el título es diferente, nos va a interpelar distinto. Vamos a entrar de otro modo Exacto. a la obra. Y además, cada uno de nosotros tiene trayectorias diferentes. En esas trayectorias lectoras, cada uno va a leer de modo distinto, ¿sí? Ahora que dije modos distintos, creo que cuando habló Carolina, decía de las escenas de lectura y que resignificaba el seminario de Paula. Siempre tutoreó el seminario de Paula y hace unos años con Marcela hicimos un trabajo que tenía que ver con un trabajo de investigación, cómo cambian las escenas de lectura con estos libros. Ustedes ven escenas de lectura del catecismo colonial hasta nuestros días. Y bueno, y entonces lo charlábamos con Paula, que en ese momento tampoco tenía muy claro qué eran estos libros, ahora por supuesto que sí, pero nosotros recién empezábamos con esta investigación, y cambia absolutamente la escena de lectura, porque uno no puede leer ese libro si no ve las imágenes. Cuando al principio empezamos a trabajar con Marcela y nos preguntaban, ¿pero qué es eso de los libros álbum? Y nosotras decíamos, para que nos entendieran todos, porque a veces no eran docentes lo que preguntaban, pones un libro que no se puede leer por la radio. Así de simple, no se puede leer por la radio, porque tengo que ver las imágenes. Entonces, si veo las imágenes, los nenes tienen que poder verlas. Y si los tengo todos sentados en fila en un aula y el último está a 4 metros, no puede ver esas imágenes, claramente. Entonces necesito generar una escena de lectura diferente, donde el docente esté sentado un poco más alto, donde los niños estén muy cerca, donde puedan mirar las imágenes. Y ahí aparece otra cuestión, que si no la leyeron la van a leer, porque algunos están ahí en medio de la clase 2, que tiene que ver con el tiempo de lector y tiempo de lectura, ¿sí? Privat habla de esto, ahí se los puse en el chat, ustedes lo tienen en la bibliografía y está en las clases. Y para esto les voy a mostrar dentro de un ratito otro libro, pero ahora vamos a seguir escuchando a Gaby, o no sé, Gaby, ¿tenías algo más para aportar? No, solamente que bueno, que nos atravesó, obviamente que nos encanta, y como que uno, como dije al inicio, uno se asoma y cae en cada uno de los libros, y, y bueno, y que también a colación de lo que decían las chicas, ¿no? Uno como también cómo movilizan los libros y cómo llevan a que uno también quiera indagar sobre los rastros también, no solamente del autor, sino de los ilustradores, ¿no? Sí, sí. Y uno quiere profundizar más con respecto a otras obras, ¿no? Y va haciendo esas lecturas y también puede identificar los rastros de ese ilustrador, quizás también con otros autores. Bien. Y con respecto a Beatriz Martín Vidal, bueno, uno ya también se vuelve un poco fans, y bueno, tengo varios libros, ya sea, bueno, Enigma o también Pájaro, que uno nos resulta sumamente interesante. Sí. Pero bueno, nada. A ver, Gaby retoma y cuando habla de obra, me parece que es un muy buen término para elegir y decir o escribir, porque todavía algunos en los trabajos que estuve leyendo, insisto, después les daré la devolución cuando hagan los intercambios, hablan de cuento, y esto va más allá del cuento, ¿sí? Si alguno tiene dudas, vuelva a la clase 1 o repregunta. Es narrativa, tiene formato de cuento, pero no es cuento. Es un género nuevo, es un género que tiene unos bordes, por eso nuestro libro se llama Desbordes, tiene unos bordes muy borrosos. ¿Hasta dónde es? A ver, hay mucha discusión sobre los libros silentes. ¿Dónde está la literatura en un libro silente? ¿Sí? Si yo defino la literatura como aquello que está escrito, bueno, no, bueno, entonces el lector es quien pone, entonces, ¿qué estamos frente a un cuadro? ¿Sería lo mismo que un cuadro? Entonces hay mucha discusión sobre eso. Ustedes tienen un texto de Van Linden que habla sobre los libros silentes. Algunos críticos dicen, bueno, tenemos un título, está en otro formato, y ahí entra a jugar otra vez el formato, ¿sí? Y nuevamente la potencialidad de esos libros porque se relaciona con otros, ¿sí?
hay páginas de Anthony Brown, por ejemplo, que más allá de la escritura, lo que tiene la imagen es una cosa increíble. ¿Sí? Están casi todas las historias de cuentos tradicionales en una sola página, si ustedes se ponen a mirar muy en detalle. Eh, y también otra cosa importante que mencionaron hace un ratito tiene que ver con esto de las trayectorias. ¿Sí? ¿Qué trayectorias tenemos para llegar a esos libros? Y a veces esas trayectorias, como docentes, y ahora me posiciono en la docencia, las tenemos que construir. Cuando yo les contaba esto que leyeron los chicos de escuela primaria durante muchos años, Voces en el Parque, en un momento lo llevaron a una muestra de Magritte. Ustedes saben que Voces en el Parque es un gran homenaje a René Magritte. Ahora, para entender eso hay que conocer la obra de Magritte. Entonces, si uno no vio nunca las pinturas de Magritte, es casi imposible que descubra que ese sombrero tiene que ver con Magritte, que la manzana, las nubes, la sombra, todo tiene que ver con Magritte. Entonces, ¿uno no puede leer el libro si no conoce la obra de René Magritte? Sí, claro que sí. Pero acá hablamos, como dice Humberto Eco, del lector ideal. ¿Cuál es ese lector que tiene todo ese bagaje cultural para que yo pueda entrar al libro? Y si no, está esto otro, acercarse al libro, empezar a investigar, conversar con otros, construir las propias trayectorias. ¿Sí? Bueno, antes de entrar en los formatos, sí, Gaby, o alguien más que quiere retomar la palabra. Algunas Oli, otras. ¿cómo andan? Sí, Eh, hola. no, principalmente lo que me pasó, que me resultó muy complejo leer desde la compu los libros, como Sí, que claro. me pasaba que era como se me perdían muchas cosas, como que tenía que Sí, volver sí, y volver, o sea, como... Entonces cuando hicimos el trabajo con mis compañeros, con Luis y con Gabriela, un poco lo que terminamos haciendo es, yo había conseguí uno de los libros de los tres cerditos, y fue como, bueno, bueno. lo tengo, necesito tenerlo en la mano, entonces, Pero bueno, los tres dale. cerditos es imposible porque tiene tanto. Bueno, Luis tiene muy claro lo de los tres cerditos también, pero es como demasiado complejo. Es como decís, Ana, hay que tener ese libro en la mano. Y tuve que googlear cosas, como las recetas, como la parte que está la comida y una canción. Bueno, me fijé en Sí, internet porque había algo de necesitaba reponer esto de que, sí, bueno, que el claro. lector se construye y además remarco la importancia de leer con otros. Es como si es fundamental, como que sobre Sí. todo este tipo de libros me parece que invita a eso. Es como, hay Ahora que leer. entienden nuestra insistencia en que el trabajo tenía que ser en grupos, porque a veces me escribieron, no, no puedo. Yo insistía en que tiene que ser en grupo. Bueno, Ana ahora lo confirma el por qué. Sí, 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 me parece que es fundamental, como que lo que, nada, leer entre como con más personas. Yo soy maestra de adultos de primaria Sí, y en un momento, el año pasado leímos Emigrantes. sí, claro. Y tengo adultos que se están alfabetizando, o sea, que recién arrancan alfabetizando. Fue como, no, Sí, señor, esto no se puede leer, no tiene palabras, ¿no? Entonces, cuando leímos esa novela entre todos, fue como, ¿qué? O sea, lo que flasharon fue como muy claro. impresionante lo que pasó, ¿no? Sí, Como pudimos construir un sentido, una sí, historia que no sí. tenía ninguna palabra. No, Y claro, claro que sí. pues, Bueno, Ana, si te sirve el dato, hay un libro que se llama Literatura que acoge, que es un libro que recopilan trabajos de investigación la dirección la hace Teresa Colomer, la coordinación del libro la hace Teresa Colomer, y tiene un capítulo que tiene que ver con esto que decís, leen emigrantes en una clase donde son emigrantes adultos que no leen ni eso, tal escriben cual. No, mira, convencionalmente. lo voy a El buscar. trabajo de investigación es impecable. Anda a buscarlo porque te va a encantar y te va a servir además para esto que estás haciendo. Bueno, Increíble. gracias. No, de nada. Bien. Sí, una cosita que les quiero comentar porque en Sí, relación a los libros silentes y esto que traen a Sol, eh, porque a veces uno no lo piensa antes, pero después en la experiencia como que se revelan cosas, ¿no? Con el libro álbum. sí, Hace muchos años me habían invitado a un taller en un espacio en Bahía Blanca donde, que en realidad es como una especie de centro de día en el que asisten algunos chicos que durante el día no pueden volver a su casa porque no hay nadie. Pero bueno, en ese vínculo descubrieron que había muchas madres que no estaban alfabetizadas y me sí, pidieron que les dé un taller de poesía a los chicos y a las madres.
y bueno, para mí fue un súper desafío porque digo, ¿cómo hago eso, no? Y se me ocurrió un libro silente, trabajé con La Ola, y fue la Sí, la experiencia ola más de Susili, hermosa, pero hermosa. fue la experiencia más hermosa que tuve coordinando un taller, precisamente porque madres e hijos hacían parejas, leían la imagen de la ola entre ellos, construían un sentido y la mamá les dictaba y los chicos iban escribiendo. Y Ujú. bueno, fueron escribiendo como un verso para cada doble página, digamos, y terminaron armando un poema. Y fue una locura, porque muchas de ellas me decían, yo todavía no sé escribir, pero nunca me imaginé que podía escribir un poema, ¿no? Y yo Claro. me fui sorprendiendo con ellas, porque nunca lo había hecho. Sí, a ver, Y esta es la potencia que tiene el libro sí, álbum, en este caso es el libro silente, claro, con esa imagen. El libro de Susili, Susili. si ustedes la ola de Susili, si ustedes lo ven o si no lo vieron, vuelvan a los archivos, tiene una paleta cromática sumamente acotada, blanco, Sí, celeste, negro, blanco, celeste, negro, o celeste y unas pocas gamas del celeste. Pero tiene un movimiento ese libro, tiene un movimiento, escuchen lo que estoy diciendo, parece que se está moviendo todo el tiempo, por la forma en que está dibujado eso, y son trazos muy sencillos. No, no, es una cosa maravillosa. Invita a esto de la poesía, porque claro. Y básicamente ahí hay está la mucho... literatura, ¿no? Para quien se pregunta dónde está Exacto. la literatura en el libro silente, está ahí. Bueno, lo quería comentar porque me parece que justo Poder construirla. Sí, claro. para trabajar con adultos es un súper recurso, ¿no? Bueno, Sí. perdón la interrupción, pero No, quería no, está súper compartir bien, la está súper experiencia bien. porque ha sido lindo. Gracias, ¿Cómo, gracias, Caro. cómo están? Tal vez ya lo Hola. dijeron, entré recién porque tenía problemas me pedía un código que no tenía, así que tal vez ya lo dijeron, pero la riqueza de los libros, álbumes y de los silientes es que también es un lenguaje que hay que enseñar a leer. A ver, si bien las infancias tienen una impronta que empiezan a leer por imágenes, va más allá de el mirar, o sea, también hay que educar esa lectura de imágenes y profundizarla y estas intertextualidades, no solo con otros cuentos o textos literarios, sino como decías recién, el de Voces del Parque con otras este, corrientes artísticas como la pintura o A este, ver, Diana, lo que vos querés decir es que estos libros abren significados, sí, básicamente. totalmente, O sea, no es solamente el texto escrito, no es solamente esa relación entre texto e imagen, tal sino cual. que abre a otros significados que son muy complejos. Sí, Sí, insisto en esto de Silva Díaz. Silva Díaz tiene una tesis doctoral que dirigió Teresa Colomer y ella es la primera en decir o en advertir la complejidad de este discurso y habla de la metonimia y demás en ujú, estas obras. Vuelvan a eso, a leer algunos pasajes, no van a leer toda la tesis de Silva Díaz, evidentemente no tiene sentido que lo hagan además, pero abre significados y hay que ver en esos significados que abre, que muchas veces tiene que ver con las trayectorias que tenemos, pero tal cual. también va a tener que ver, como decía Ana hace un ratito, con lo que yo voy a hacer a partir de esto. ¿Sí? Gaby recién decía, con mi colega vimos esto, entonces tuvimos que, y esto es lo que sigo haciendo, o sea, me voy abriendo, Sí, abre significados, esa resemantización que tenemos que hacer a partir de estos tal libros. cual. Sí, ¿Sí? sí. Ah, el autor, ¿quién me preguntaba? Acá estoy leyendo el chat, ¿quién es el autor de No, ya Osol? está, Ya era está. este de la ola, ya está, ya está. Ah, de la ola de Ya, Sicilia. ya lo... Eh, ok, ok. Y bueno, y esta cuestión también del formato, y acá quiero detenerme un segundito y la seguimos escuchando, nos seguimos escuchando. Joana en el tren es uno de los libros que más me gusta y que más me ha interpelado. También es un libro para tenerlo en la mano, no funciona de ningún modo en un PDF y ya van a ver por qué. Apenas lo abren, lo que tienen es, miren, unas manos que están a punto de dibujar. ¿Lo ven? Sí. Entonces empieza el libro, Joana en el tren, y hay una ilustradora que está dibujando y que está hablando con el personaje. Y el personaje le está hablando al ilustrador y le dice, hace esto, hace lo otro, poneme acá, poneme allá. Pero además, cuando uno pasa las páginas empiezan a armarse de esta manera. ¿Ven?
¿sí? Entonces llega un momento en el que se están subiendo a un tren y el texto dice: ¡Hey, no dejes que el tren parta! ¿No ves al osito polar en la ventana? ¿A dónde vas, osito polar? Parece que subió al tren. Regresa a la página anterior. ¡Wow! El narrador de este libro, que en realidad es ilustrador, me está diciendo que yo vuelva a la página anterior. O sea, ¿qué pasa con esa lectura? ¿Qué pasa con ese tiempo de lectura? Fíjense acá que el tiempo, hay un tiempo de lectura que nos propone el mismo narrador, que no es el mío cronológico que voy hacia adelante. Me está diciendo, che, volvé para atrás, que acá pasó algo. Y eso que pasó no está en el texto, está en la imagen. Porque hay un pequeñísimo osito polar que estaba en la estación junto con los osos polares más grandes y que de pronto desaparece. Entonces, seguramente el lector se lo perdió. Entonces, al volver la página atrás, uno ve dónde está el osito y qué pasó, qué hizo. Pero lo ve en la imagen, no lo dice el texto. Y cuando sigue avanzando, vuelve a suceder la conversación. Y le dice: ¿por qué casi todos los viajeros están sentados solos en un compartimento? ¿Podrías dejar que alguien entre en el mío? Este es el personaje que está hablando con la ilustradora en este caso, ¿no? Y entonces se arma de esta manera: deja entrar a alguien. Que ese alguien que deja entrar, además, uno tiene que volver a las páginas siguientes a ver por qué tiene puesta esta camiseta, que en realidad la tenía puesta otro personaje. Y eso solamente se va diciendo en la imagen. Entonces le dibuja otra cosa. Fíjense que ella está chiquitita acá, aplastada por este monstruo. Pero sigue siendo la misma escena, que las hojitas son las que van girando. Y no les doy vuelta a esta para no espolearle la historia, que es hermosa, porque quien aparece acá es un personaje muy interesante. Pues lo van a leer. Yo puedo hacer un comentario que Pero claro que sí. primero que fui yo la que te mandó el mensaje de que no podía entrar a la carpeta. Y ¿Pudiste? pudimos, sí, ya Ok, pudimos. perfecto. Así que ahí Dale. estaba el comentario. Y respecto de eso es que quería comentar algo que acabas de mencionar, que tiene que ver con el rol del ilustrador que señalamos nosotros en el comentario con Gaby Galeano, que es mi compañera, en donde citamos a Itzvan, que dice justamente que la habilidad del ilustrador como coautor está entonces en saber escoger la información a representar, en distanciarse lo suficiente del texto como para dibujar solo lo imprescindible y en esa operación agregar sus propios significados. Y en esto que acabas de decir me vino a la mente estas palabras, ¿no? Es un guía fundamental en este libro que vos traes, porque está no solamente destacando el hilo conductor de lo narrativo, sino que encima señalando hacia dónde ir y cómo seguir, ¿no? Sí, a ver, el ilustrador, y ahí entramos, ¿no? Seguramente es un gran pilar. En algunos libros, ilustrador y narrador coinciden en la misma persona física, en otras no. Este que les mostré de Johanna en el tren es de Katrin Scharer, es un libro que está escrito en alemán inicialmente. Ella es suiza y es una genialidad cómo lo arma. Pero también aparece esto que decíamos, el formato, y aparecen las texturas que le da sentido. Y acá les quiero dar un ejemplo que era imposible que yo se los pusiera ni siquiera en un video o en un PDF. Este libro, no sé si lo conocen, me tengo que alejar porque es un libro muy grande, fíjense, no de Claudia Rueda, es así, y este es un libro muy grande, muy alto, y se llama El bastón azul. Este lo descubrimos con Marcela en una feria del libro hace muchos años. Tomo este libro en la mano, que es El bastón azul, y Marcela me dice: ay, yo encontré uno que se llama La caja azul. Miren, no se pierdan esto. La caja azul, el bastón azul. Entonces, por supuesto que abrimos el libro. Cuando abrimos el libro, escuchen las páginas. ¿Se escucha? Son páginas súper gruesas, más gruesas que las cartulinas viejas de hace muchos años. Pero en el medio, como este libro se empieza a leer de un lado y del otro, en el medio tiene
unas páginas transparentes, miren, y esta página transparente tiene un bastón, que es el que agarra el nene, que empezamos a leer la historia que dice el bastón azul. Y al final de la otra historia tiene esta página transparente, que es la nena que tiene una caja azul. ¿Sí? El nene y la nena, al revés. Ahora, cuando estoy leyendo y doy vuelta a estas dos últimas páginas, el bastón azul entra en la caja azul. Entonces, el texto se termina de armar en esta doble página, en estas páginas que son absolutamente transparentes. Entonces, el sentido de este libro va más allá de la ilustración, más allá de la textualización de lo literario, que es una belleza, sino que tiene que ver con el formato, tiene que ver con la edición, ¿sí? Otro ejemplo, que ustedes por allí lo conocen, también es un libro muy grande, que se llama El libro en el libro en el libro, que es un libro que parece que está roto. No, no parece, está roto. Viene roto, ¿sí? Viene así. Y además viene con unos anteojos para ver en 3D, porque está en 3D, ¿sí? Y tiene una cuestión y un trabajo con la perspectiva que es increíble. Este es de George Müller. Miren, si quieren, ahí tienen George Müller, lo pueden ver. Su libro hermoso, hermoso. Y trabaja mucho con esto de del libro dentro del libro, todo lo que tiene que ver con la metaficción, ¿sí? La metaficción también. Bueno, ¿quién más quiere tomar la palabra? Les traje algunos ejemplos. Después, este es bastante conocido, Cuentos silenciosos. Este hay que estar preparado para verlo cuando uno lo abre, ¿no? Son estos famosos pop-up. A ver, les voy a mostrar. Voy a mostrar alguna página, esta por ejemplo. ¿Sí? ¿Ven? Pero aparte es silente al principio, pero sobre el final tiene los relatos de cada una de las páginas. También es un libro para disfrutar un montón. Bueno, después de leer la bibliografía y después de haber trabajado en grupos, si vuelven a agarrar los mismos libros, ¿por qué los leen diferentes? ¿Los leen diferentes? Es como que se van complementando también las trayectorias de unos con otros, ¿no? Exacto. Se va resignificando esas relecturas. Sí, Sí. sí, tal Sí, y cual. además, ahora que ustedes están haciendo este trabajo de leer a otros grupos, a otros que ya analizaron, eso también es un trabajo muy rico, porque a veces uno ve cosas que el otro no ve y viceversa. Entonces, así se van enriqueciendo y se forman verdaderas comunidades de lectura, como solemos decir, ¿no? A ver qué es lo que veo, qué hay acá, ¿sí? Hay trabajos de análisis muy ricos sobre los libros álbum. Entonces, esto lo vamos a ver en la clase 3, cuando veamos la parte didáctica. Si ustedes quieren trabajar estos libros en el aula, sí hay que primero leerlos uno, experimentarlos, conversarlo con otros, pero también ir a buscar los análisis que se hacen de estos libros. Porque hay cuestiones que por ahí se nos escapan. A ver, si uno no viene de la línea del diseño gráfico, hay cosas que uno no descubre, se le escapan, pero hay que ver. Esto que decía Ana, de los 3 cerditos, tengo que ir a buscar la canción, es una canción popular inglesa, bueno, a ver, si alguno a lo mejor la vio alguna vez en un dibujito animado, pero si no, tengo que ir a reconstruirla, a ver de dónde sale esa canción, porque también tengo que ofrecerle esto a los chicos en preguntas o en conformar esa trayectoria. ¿Sí?
Bueno, estamos a una hora, horario cumplido de lo que quería mirar, trabajar con ustedes, ver, conversar, pero nos podemos tomar unos minutos más, si quieren algunas preguntas, algún intercambio más, algunas impresiones más, dudas, lo que necesiten. Ariel, Sí, estoy medio con tos. no Te pasa quería nada, comentar algo, dime. que no sé si ya lo sabés, pero nosotros hace 2 años en Uruguay cambiado el programa, ¿no es? Bueno, y ahora le están haciendo una revisión y ayer salió un documento en borrador y dentro de literatura aparece como un género el libro álbum. Vamos Y todavía. aparecen todos estos contenidos que estábamos trabajando y aparece todas las sugerencias de libros álbum, Perfecto, una y eso está cantidad de bueno. autores. Espero que eso se apruebe como está, porque yo estuve mirando, Perfecto, espero que perfecto. se lo Bueno, apruebe de esa forma y ahí vos de vamos a esto tener que, ya, porque tenemos, que era lo que hablábamos la otra vez, que llegaron algunos libros álbum, por algunos programas de biblioteca solidaria que tenemos y eso en Uruguay, llegaban los libros álbum a la escuela, pero los maestros no tenían idea de cómo trabajarlo. ujú. Y viste, apareció el material primero y no hubo orientación y eso, y ahí se buscó un poco, pero ahora como que va a ser algo desde arriba, entonces esperemos Que funcione que, así. se, se- que funcione Luis está hablando desde un lugar del sí, saber, porque Luis hizo la especialización y tiene un trabajo precioso sobre libro álbum en la escuela primaria. Vamos a ver algunos trabajos de algunas colegas de Luis también que trabajaron mucho con vos en este seminario sobre el final de investigación, sobre todo. Y bueno, me acuerdo cuando dimos los primeros seminarios para Uruguay, no conocían los libros álbum. Es más, no había en las bibliotecas. Nosotros acá en la Argentina sí los tenemos en la sí, biblioteca de hace muchos años, pero en Uruguay ni siquiera estaban. Me acuerdo que colegas de Luis, coterráneos de Luis, los mandaban a pedir acá a la Argentina por Mercado Libre para que les llegaran los libros porque no claro, había, o quien viajaba llevaba y traía libros. Después ustedes empezaron a ver, me acuerdo que Sarita, Daisy y vos empezaron a buscar en las bibliotecas y algunos empezaron a encontrar, pero que tampoco sabían que estaban por allí. Así que la verdad es que ahora claro, aplican en los programas y como vos decís, sí. ojalá se sostengan y puedan Claro, porque eso trabajar. es un borrador, sí, vamos a ver si lo aprueban Claro, de esa forma, pero bueno, ya ojalá. está todo. Crucemos los dedos para Sí, que eso suceda y sí, nuestros sí. hermanos uruguayos disfruten de los libros álbum como disfrutamos nosotros Y ya por va a acá. haber una revolución ya porque, viste, porque está planteado como un género. Aparece género Sí, narrativo, género dramático, adentro de bueno. literatura. Ahí los maestros ya van a tener que pensar cómo, Bien, a cómo ver, que no vamos me a agarren un trabajar libro con esto. álbum, claro, que no me agarren un libro álbum y me digan esto es un cuento, porque ahí estamos al horno. Claro, O sea, si se trata de un género nuevo, entonces no es cuento. Va más allá del cuento por todas estas cosas que venimos porque teniendo. sabes que algo que me pasa en relación con lo que hablaba recién con los compañeros, es que yo cuando voy mirando un libro álbum nuevo, como de la lista que apareció el otro día, que no los conocía, y trato de detenerme, pero me detengo mucho tiempo, porque como que me tengo la impresión siempre que me estoy perdiendo de algo, Bueno, a ver, ¿viste? Entonces voy, sí, Luis habla de esto que yo les mencioné solamente, que lo van a leer en las clases, que es el tiempo del lector. El tiempo ah, del lector supera el tiempo de lectura. Leo el libro, ¿sí? De corrido, miro un poco las imágenes, pero termino de leer y necesito un tiempo como lector para volver a ese texto, volver a esas ilustraciones y volver a esa intersección entre texto e ilustración, pero además fijarme en el formato, mirar los colores, como decía Gaby hace un ratito, bueno, una página que tengo lisa negra es diferente de una página que tengo lisa blanca. O sea, hay algo ahí que me está interpelando de otra manera. Y yo tengo un libro silente, como contaba Ana, lo que le pasó con emigrantes o la ola y demás. ¿Sí? A Entonces mí, sí, a mí me pasó que, bueno, yo soy docente de primaria, actualmente trabajo en la Dirección de Formación Docente del Consejo Provincial de mi provincia, de Neuquén, dando capacitaciones a las compañeras, sobre todo de primer ciclo, ¿no?
Pero siempre estuve en primer ciclo o en bibliotecas y siempre trabajando, biblioteca escolar, siempre trabajando como muy fortalecida en este aspecto. Ujú. Yo tengo mellizos, mis hijos tienen 23 años y mi hija un día me decía, no, nosotros no, dice, en la escuela yo detestaba leer porque era esa lectura así. Y si yo veo que vos tenés esos libritos, qué sé yo, y tenía La Durmiente yo, que la estaba Oh, preparando para una capacitación con docentes, hermoso con libro. colegas, Sí. sí. La Durmiente de Y Itzvan y de Andrueto. Isaac y Andrueto. Y ella estaba como negada, no, dice, porque a mí los cuentos. Entonces le digo, vení, sentate conmigo, vamos. Tiene su carácter la niña. Y nos pusimos Veo. a ver las imágenes. Aparte tengo la última edición que tiene las hojas en papel con transparencia. Estuvimos 2 horas y media solamente mirando cada una de las imágenes y como dice el compañero, como dice Luis, un montón de cuestiones que yo tampoco me detenía mucho porque quería seguir manteniendo esa... eh, había captado su interés y no quería que se me diluya, ¿no? Entonces, y después leímos la narrativa, la narración del verbal, pero, pero bueno, ella se fue con toda otra mirada, y sí, creo que estuvimos más de 3 horas eh, viendo eso, ¿no? Y la vez pasada me dice, el otro día me puse a ordenar tus libros, dice, eh, y lo volví a leer, dice, y había cosas que no me había dado No, cuenta. claro, bueno, La Durmiente además, que es un libro Sí, maravilloso, sí, con un texto de Andrueto precioso y un precioso. trabajo de diseño gráfico de Itzvan que es Sí, loable, de sí, verdad. sí, sí, sí. Más allá de esta nueva edición, que además es preciosa, toda Sí, la edición anterior, para los que tienen la edición más vieja, se arma con un collage sí. exquisito y dibujo, y un dibujo muy particular. O sea, si alguno no tuvo La Durmiente entre manos, vaya a buscar La Durmiente. Creo Acá que estuvo Istvan tienen, sí, hace 2 semanas acá en Neuquén por el sí, cumpleaños del CEDIE, que es el centro editor del Consejo. sí, Y bueno, él, entre muchas cosas que nos contó de Abel Regalasoles, contó cómo había hecho esta nueva edición, porque él dice que cada edición para él es una oportunidad para hacer ajustes, ¿no? En función de, o sea, que no es solamente que se largue una nueva tirada, sino hacer no, no, algunos claro. ajustes en cuanto a y por qué había tomado la decisión de estas hojas transparentes, ¿no? Pero Ujú. sí, sí, contaba de los collages y todo, y cada cosa es una decisión así como, eh, no es que se le cayó el papelito por casualidad. No, no, no es así. Bueno, chicos y chicas, por supuesto que pueden preguntar todo lo que quieran preguntar en este ratito. Si tienen alguna duda, están leyendo en este momento los trabajos de sus colegas. Estamos exactamente en el medio de la clase 2, pero bien en el medio. Si tienen dudas, pueden preguntar ahora, pueden preguntar por mensajería, pueden preguntar en el foro, tienen todo abierto para hacerlo. Vamos a seguir disfrutando de estos libros. Nos queda la clase 3, nos queda el encuentro Mari, sincrónico. Sí, hago una sí, aclaración, porque sí, sí, en el foro general que están haciendo la misma pregunta que te hice yo de la carpeta para subir el sí. trabajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué Hay, no están pudiendo? hay dos links distintos. Yo te digo, en el que se puede entrar Sí, es cuando hay que entrar en la clase 2 y copiar sí, la ruta de acceso en el navegador y entrar en sí. esa Esa es, carpeta es la que sí, da acceso. Lo porque digo ¿dónde tienen para... otro link? ¿En otro eh, sh- lugar? y yo he querido Yo entrar puse porque, solo ese link. Entren en el link que está en el encuentro, clase 2, encuentro claro, 2, eso me parecía interesante consigna de aclararlo para... trabajo. Ay, gracias, Caro, gracias. No, 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 Porque igual porque si cuando no, me... a mí me parece que iba a ser un problema general Sí. y justo leí que hay en el foro esta pregunta. Bueno, ahora contesto en el foro, así queda aclarado para todos y les pongo el link ahí. Ese es el único que tengo. Capaz que como a la plataforma la arman de educación a distancia y son muchas cosas, capaz que no estaba bien. Eh, hay hay un texto que quiero recomendarles que no dejen de ver, que es uno de Fittipaldi. Fittipaldi es una de las profesoras investigadoras que trabaja en el equipo de Teresa Colomer,
ustedes lo tienen en el programa, que recupera el recorrido del libro álbum. Ese me parecía interesante. Si tienen que decidir qué leer, no dejen de leer este. Está publicado en la revista Catalejos. Catalejos es una publicación del grupo de Mar del Plata, de la Argentina, grupo de profesoras de la Universidad de Mar del Plata. Ese me parecía que era para recomendar que no se lo perdieran. Y otra cosa que, ya que hablaron de los 3 cerditos de Weisner, otro trabajo que no tienen que perderse es, seguramente lo vamos a ver más adelante, les voy a escribir el apellido en el chat, Forestier, Noelia Forestier, hace su TFI a partir de una experiencia de lectura y escritura en primaria, primer ciclo, con los 3 cerditos de Weisner. También, si quieren ver algo bien práctico, seguramente después lo vamos a ver. Bueno, a ver, más preguntas, dudas antes de cerrar. Igual no es hablen ahora o callen para siempre, van a tener oportunidades. Tenemos otro sincrónico y tenemos la plataforma disponible. Bueno, para cerrar entonces, les quiero leer una frase de Daniel Goldin que siempre me interpela mucho y me parece que describe muy bien lo que nosotros queremos transmitir a partir de esto. Y Daniel Goldin dice, el verdadero texto de un álbum es un texto que de alguna manera le está abriendo la puerta a un creador distinto, y creo que en este momento hay pocos creadores que le dejen un espacio a otro creador, y a otro creador que no solo es el ilustrador, sino que en el fondo es el propio lector. Una belleza como lo describe, ¿no? No es solo el ilustrador, no es solo el autor, sino que está el lector con todo ese bagaje que entra a ese libro y lo disfruta como lo están disfrutando ustedes. Espero. Bueno, les auguro un excelente trabajo para la clase 2 y estamos en contacto, chicos, chicas, cuando necesiten lo que necesiten. Muchas gracias. De Bueno, nada. muchas A gracias. ustedes. Bueno, Gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. A Muchas ustedes. gracias. De nada, a ustedes. Adiós, buena jornada. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.